Él cabalgó para tomar la tierra de su padre, pero la muchacha se ofreció en su lugar, susurrando, «Solo perdónalo». Territorio de Montana, principios de la primavera de 1885. La niebla llegaba espesa desde el este, cubriendo las colinas en silencio. El aire olía a pino, escarcha y distancia. Caleb Van cabalgó lentamente a través del camino. El aliento de su caballo se filtraba en el frío. Tenía 31 años, era de hombros anchos bajo un abrigo militar descolorido y llevaba un revólver apoyado en la cadera. De su alforja sobresalía en la esquina de un papel doblado un título de propiedad sellado por la Oficina Federal de Helena. 80 acres comprados con dinero limpio reclamados por Wright. Se lo había dicho a sí mismo una docena de veces durante el camino hacia aquí. Él no estaba robando. Estaba tomando lo que legalmente era suyo. La guerra le había enseñado a creer en las cosas escritas, selladas y firmadas, no en las historias de quien llegó primero o quien había trabajado más duro. Más adelante, a través de la niebla, apareció una valla, medio podrida, pero todavía en pie. Más allá, una cabaña se inclinaba contra la ladera de una pequeña colina. El lugar parecía cansado, con la chimenea inclinada y el techo remendado con hojalata y esperanza. Pero de allí se elevaba un tenue hilo de humo, fino y persistente. Se desmontó y sus botas se hundieron en el suelo húmedo. El mundo estaba en silencio, salvo por el lento crujido del cuero de la silla de montar y el viento que soplaba a través de la hierba. Caminó hacia el porche. Alguien apareció a la vista. Al principio pensó que era un niño. Entonces la niebla se disipó y él la vio. Una mujer joven, no mayor que sus 50 centímetros, delgada, con una especie de fuerza que provenía del trabajo, no del privilegio. Su vestido estaba descolorido. El dobladillo deshilachado, sus manos enrojecidas por el trabajo. Mechones de cabello castaño se habían desprendido de una trenza que le caía hasta el hombro. Ella estaba parada frente a él, con los ojos abiertos y rojos por el llanto. Caleb se detuvo, con una mano enguantada apoyada sobre el documento dentro de su abrigo. «Estoy buscando a Jeremiah Edun», dijo. «Esta es su propiedad». Su voz se quebró cuando respondió. «Fue». Él asintió levemente. «Entonces querrá ver esto». Ella no se movió. El viento atrapó su trenza y la empujó sobre su rostro. Cuando volvió a hablar, su voz era tan suave que casi desapareció en la niebla. «Por favor», dijo ella, él frunció el ceño. «Señora», tragó saliva con dificultad. «Por favor, simplemente perdónalo». Parpadeó, sin estar seguro de haber oído bien. «Llévame a mí en su lugar». El papel se quedó en su bolsillo. Su mano cayó a su costado. Ella permaneció temblando, aunque sus ojos no bajaron. No había vergüenza en su voz, solo desesperación, una desesperación feroz y silenciosa que se negaba a quebrarse. Caleb miró más allá de ella hacia la cabaña. Todavía salía humo de la chimenea. Alguien se movía dentro. Una sombra inclinada, lenta y deliberada. «Tu padre está aquí», dijo. Ella asintió. «Está enfermo. El médico dice que su corazón no aguanta otro invierno». Sus labios temblaron. «Si lo obligas a irse, lo matarás». Caleb exhaló lentamente. «No quiero hacerle daño a nadie. Compré este terreno. Justo y por ley». Ella dio un paso adelante y sus botas se hundieron en el barro. «La ley no sabe lo que nos costó este lugar». Su voz ahora temblaba. Él mismo lo aclaró. «Cavé cada hoyo para el poste. Él construyó ese techo con sus propias manos». La mirada de Caleb bajó hacia sus manos ampolladas y con las uñas bordeadas de tierra. Los puños de sus mangas estaban remendados con hilos desiguales. «Eres su hija», dijo en voz baja. «Rosalind Dunn», asintió. Sus ojos eran brillantes, crudos y firmes. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. El único sonido era el del viento, que traía el leve traqueteo de la puerta de un granero más allá de la niebla. Caleb finalmente dijo:
No soy un hombre que se apodera de las casas de la gente por placer. Entonces no tomes susurró. Llévame. Que se quede en la colina hasta que se vaya. No tiene otro lugar. Él dio un paso atrás, inquieto. Yo no compro gente. No dije que tuvieras que hacerlo, respondió ella. Solo perdónalo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Caleb se giró lentamente hacia su caballo. Volveré mañana, dijo. Rosín no se movió, no le dio las gracias. Ella simplemente permaneció allí, una figura pálida en la niebla, con las manos apretadas a los costados. Mientras montaba y se alejaba, miró una vez por encima del hombro. La cabaña apenas era visible ahora, solo una mancha oscura contra el blanco, pero su voz permaneció con él, baja y suplicante, abriéndose paso a través de la niebla como una oración que no podía olvidar. Por favor, simplemente perdónalo. Llévame a mí en su lugar. El sol de la mañana se filtraba entre los árboles, esparciendo la luz a lo largo del borde de la cresta, donde el suelo se volvió rocoso y delgado. Caleb Van estaba de pie junto al caballo que había atado en el borde del límite de la propiedad de Dunn. El documento legal se desplegó en su mano. Había regresado como lo había prometido. A la luz del día la cabina parecía aún más pequeña, hundiéndose en algunos lugares. Las gallinas picoteaban cerca de un porche torcido. Un campo de cebada ondeaba con la brisa, sus surcos desiguales, trabajados por manos sin el lujo de herramientas. De la puerta salió un hombre, delgado y oscurecido por el sol, apoyado pesadamente en un bastón. Su cabello blanco se le pegaba a las sienes en mechones y su respiración era entrecortada a cada paso. Pero sus ojos, pálidos y agudos, observaban a Caleb como un halcón. «Tienes que terminar», dijo Caleb. «Jeremías», respondió el anciano. Caleb le tendió el documento. Esta tierra fue reasignada por la Oficina Federal el otoño pasado, comprada legalmente mediante subasta. Solo estoy aquí para resolverlo apropiadamente. Jeremías ni siquiera miró el papel. Cavé cada ruta en esta colina con mis propias manos. Mi esposa murió en esta tierra. Ella está enterrada junto al sauce. Ese papel no significa nada para mí. Caleb se puso rígido. Respeto tu trabajo, pero la ley se mantiene. La ley no se rompió la espalda acarreando piedras durante 12 inviernos, dijo Jeremías en voz baja. Del granero, Rosalín salió con un haz de leña. Se detuvo al verlos, su mirada pasó del papel en la mano de Caleb a la mandíbula apretada de su padre. No dijo nada, simplemente siguió caminando hacia la casa. Caleb notó el temblor en sus manos. Uno de sus dedos estaba envuelto en una tira de tela, manchada de sangre seca. Sus mangas estaban mal cosidas, remendadas con saco de flores viejo. Incluso el caballo enganchado junto al granero parecía desnutrido. No se aferraban a la tierra por orgullo. Simplemente no tenían a dónde ir. Esa noche, Caleb regresó a su tienda de lona, ubicada justo después de la línea sur donde el topógrafo del gobierno había clavado un poste fronterizo. Encendió una pequeña fogata, hirvió café y se dejó llevar por el silencio. Poco después del anochecer, oyó pasos suaves. Se giró. Roslyn estaba de pie al borde de la luz, sosteniendo un plato de hojalata envuelto en un paño y un pequeño frasco. «Te traje algo», dijo. Él dudó, pero luego retrocedió para dejarla acercarse. Ella colocó el plato en un tocón junto al fuego. «Lo horneé esta mañana. Harina de maíz, miel y café. No mucho», dijo, pero su voz se fue apagando. Caleb asintió. «Gracias». Se quedó allí, con los brazos cruzados y los dedos frotándose los codos. Su trenza estaba más suelta esa noche. Un mechón le cayó sobre la mejilla y no se lo apartó. «Tu padre es un hombre orgulloso», dijo Caleb tras una pausa. La voz de Rosalín era baja. «Construyó este lugar de la nada. Cada centímetro de ella. Después de que mamá murió, él siguió construyendo». El silencio se prolongó de nuevo.
El fuego crepitó. Entonces ella dijo en voz baja pero segura: si te quedas con esta tierra, morirá. Caleb tragó saliva. Ella dio un paso adelante. Pero si me quedo, si voy contigo, ¿podrías dejarle quedarse con la cima superior? Solo eso. Caleb la miró fijamente. No eres un objeto para comerciar. No estoy comerciando. Estoy preguntando. Retrocedió un paso. No compro gente. Lo sé. Se quedaron así, con las llamas parpadeando entre ellos. Entonces Caleb cogió el plato de pan de maíz y le dio un mordisco en silencio. Roslin exhaló. Debería irme, dijo. Caleb no se movió para detenerla, pero tampoco llamó al sheriff. Y cuando desapareció en la oscuridad, observó el lugar donde había estado mucho después de que el fuego se apagara. El amanecer llegó frío, de esos que se filtran a través de la lona y se instalan en los huesos. Caleb Van estaba sentado dentro de su tienda, con el pergamino de los derechos de propiedad arrugado entre sus dedos. La había estudiado una docena de veces desde su llegada, cada línea grabada con sellos oficiales, jerga legal, fechas y un solo nombre, el suyo. Se suponía que era una tierra sencilla, comprada justamente y declarada legal. Pero nada en esta tierra le parecía sencillo ahora. Observó el contorno de la cresta más allá de la lona, donde el humo se elevaba en espirales desde la chimenea del dún. Una parte de él, el soldado que seguía órdenes, que trazaba líneas claras y las hacía cumplir, le decía que los desalojara, que siguiera adelante. Otra parte, más silenciosa pero profunda, contenía la imagen de los ojos de Roslin la noche anterior. Su voz no había sido enojada. Había sido cruda, vacía de lucha, llena de algo más difícil de nombrar. Esa tarde, Caleb entró al pueblo, con las botas levantando polvo a lo largo del camino hacia la forja del herrero. El hombre del yunque, de hombros anchos y barba canosa, levantó la vista al entrar. ¿Eres vanidoso?, preguntó el herrero. Caleb asintió. Me quedo cerca de la casa del dún. El hombre gruñó. Hay mucha historia en esa tierra. He oído que Jeremiah Dun es un hombre duro. Es bueno, dijo el herrero, secándose el sudor de la frente. Alimentó a los vagabundos durante la sequía. Enterró a 2 de sus propios hijos allí. Nunca pidió ayuda, solo mantuvo la tierra en pie. Caleb, deja que eso se calme. ¿Crees que estoy mal estando allí? Creo que el papel y el sudor no pesan lo mismo, respondió el herrero. Pero no me corresponde a mí decirlo. Afuera, el viento arreció. Caleb montó en su caballo, con el corazón más pesado que al llegar. Esa tarde, mientras el sol proyectaba largas sombras sobre la cresta, la volvió a ver. Roslin estaba junto al río guiando a su único caballo por aguas poco profundas. El animal cojeaba. Se detuvo para descansarlo, rozándole la crin con una mano. Tenía las mangas desgarradas otra vez, la trenza suelta, los pies descalzos. No lo vio observándola. Entonces se dio cuenta de que ya no era lo suficientemente joven para esperar algo mejor. Cualquier oportunidad que pudiera haber tenido, amor, hogar, seguridad, se había intercambiado por días y noches quemados por el sol cuidando a un padre que apenas caminaba. Había venido a ofrecerse, no por afecto ni desesperación, sino por resignación. Esa verdad golpeó a Caleb con más fuerza que cualquier bala. A la mañana siguiente, Caleb regresó al límite sur de la tierra. Él no sabía qué diría, si es que diría algo, pero la escena ante él lo detuvo en seco. Roslin estaba de pie junto a la vieja cerca, martillo en mano, clavando una estaca nueva en la tierra. Llevaba las mangas arremangadas. Su rostro reflejaba determinación, pero la línea que estaba construyendo estaba equivocada. Uno de los postes había sido colocado a solo 60 centímetros del marcador gubernamental, técnicamente en un terreno que ahora figuraba como de Caleb. Él desmontó. Ella no se inmutó al verlo. Simplemente siguió martillando. Sé que es tuyo, dijo sin mirarlo. No pido que me lo quede. Solo necesito más tiempo.
El martillo cayó a su lado. Se secó la frente con el dorso de la muñeca, con las mejillas sonrojadas por el calor de la mañana. Mi padre ya está más tranquilo. Tengo que cosechar una cosecha más antes de que lleguen las heladas. Después, nos vamos. Caleb no habló de inmediato. Miró el poste, luego a ella, con las manos ampolladas, la mandíbula apretada, de pie como si esperara que él gritara. Pero no lo hizo. Él simplemente asintió una vez. Rosín parpadeó, sin estar segura de si lo había imaginado. Ella tomó el martillo de nuevo, más lentamente esta vez. Su cuerpo se relajó lo suficiente para mostrar alivio. Caleb se giró y caminó de regreso hacia su caballo. No se intercambiaron palabras, no se hicieron promesas, solo un acuerdo silencioso basado no en la ley, sino en algo más firme, algo parecido al acero. El carro que entró en el valle estaba pintado de un verde intenso con detalles de latón y un emblema pulido de Filadelfia tallado en el costado. Los caballos eran brillantes. El conductor llevaba guantes y dentro estaba sentado un hombre que olía a humo de cigarro y a contratos firmados. Morgan Van había llegado. Era primo de Caleb, 2 años mayor y mucho más rico. Un hijo del este, carente de tierras, que hacía tratos a cambio de whisky y observaba los mapas como un halcón hambriento. Había financiado el reclamo de tierras de Caleb con una sola condición. Una vez que los Dunn abandonaran la tierra, se la venderían, como parte de un plan de adquisición más amplio para el valle. Ese fue el trato. Pero Morgan ahora vio vacilación en los ojos de Caleb. El día que llegó, se bajó del carro con sus botas de ciudad y miró a su alrededor con desagrado las colinas, las cercas remendadas y la suciedad bajo las uñas de todos. Se suponía que debías limpiarlos, dijo Morgan, arrojando sus guantes sobre la mesa de Caleb afuera de la tienda. Ahora oigo que estás jugando a las casitas con la hija. Caleb no respondió. Morgan se inclinó más cerca, con voz baja y aguda. Viniste aquí para poseer, no para enamorarte de alguna chica pobre y sucia que huele a savia. ¿O acaso has olvidado lo que estamos construyendo? La mandíbula de Caleb se tensó. Se volvió hacia el poste que estaba cortando. Morgan se burló y se enderezó. Suave, igual que tu padre. Esa noche llegó la primera amenaza. Jeremías Dunn se despertó y encontró una parte de su cerca quemada. A la mañana siguiente, el ganado de Morgan se adentró en Dunland, pisoteando los brotes de soja y dispersando a las gallinas. No hubo ninguna disculpa. Solo Morgan estaba de pie en la colina, con el sombrero inclinado hacia abajo y los ojos fríos. Caleb lo vio todo, pero no dijo nada todavía. Ni por miedo ni por acuerdo. Observó, midió, esperó, como si pesara algo más pesado que la tierra. Roslyn se mantuvo reservada. Ella pasó por la tienda de Caleb justo antes del anochecer una tarde. En sus manos había un pequeño cuenco cubierto con una tela. Ella no dijo nada, solo lo colocó suavemente en la caja junto a la solapa de la tienda. Luego se dio la vuelta y se alejó, con la trenza cayendo por su espalda como una línea dibujada en el polvo. Dentro del recipiente había gachas de maíz condimentadas temprano, todavía calientes. Caleb se sentó a su lado durante 1 hora sin tocarlo. El vapor se disipó y el recipiente se enfrió. A la mañana siguiente, cuando el sol aparecía sobre la cresta, Caleb devolvió el cuenco, lo lavó, lo colocó cuidadosamente en la puerta, tocó una vez y se fue antes de que ella abriera la puerta. Morgan notó el intercambio. Encantador, se burló mientras desayunábamos. ¿Crees que el sentimiento puede alimentarte cuando llega el invierno? Caleb no respondió, pero su mano, apoyada sobre la mesa, se cerró formando un puño. La presión de Morgan continuó. Envió hombres a pisotear el lecho del arroyo que alimentaba el canal de irrigación del Dunn. Dejó correr rumores de que Jeremías había ocupado un lugar ilegalmente y difundió mentiras por el salón del pueblo. Visitó al sheriff y le dio pistas sobre un anciano hostil que se aferraba a una tierra que ya no era suya. Y aún así, Caleb no dijo nada. No cuando el techo del granero de Jeremías se derrumbó debido a una viga suelta.
No cuando Roslin regresó del mercado y encontró sus cestas tejidas destrozadas. Ni siquiera cuando Morgan sonrió con sorna durante la cena y dijo: «Nadie recuerda a los pobres, Caleb. Solo recuerdan quien tiene la escritura». Pero Caleb recordaba todo. Observó cómo Rosalind ayudaba a su padre a sentarse en la silla con ambas manos bajo los brazos. Él vio cómo ella misma cosía los puños de su vestido con el hilo sobrante de la reparación de la silla de montar. Se dio cuenta de cómo ella raspaba harina de maíz extra en una lata para la mujer viuda que vivía 2 granjas más allá. Ella no se aferraba a la tierra por orgullo. Ella se aferraba porque era lo único que la había sostenido alguna vez. Una mañana, mientras los jinetes contratados por Morgan se preparaban para ampliar las líneas de cercado más allá del viejo roble cerca del arroyo, Caleb se interpuso en su camino, silencioso, armado e inamovible. Morgan se acercó detrás de él. «¿Qué estás haciendo?», él ladró. Caleb no miró hacia atrás, pensando. Morgan gruñó: «Entonces piensa rápido. Quiero que este valle esté despejado». Caleb bajó la mano y la apoyó en la culata de su revólver. «Lo soy», dijo. «No estoy seguro de que te guste lo que decida». Y por primera vez desde que Morgan había llegado, fue él quien dudó. Caleb, vanidoso, tranquilo y mesurado, ya no estaba indeciso. Simplemente aún no había terminado. Se despertaron con una línea blanca quemada en el suelo. La sal fue arrojada con mucha fuerza y deliberadamente como una cicatriz en el mejor cultivo de la familia Dunn. Rosin lo miró en silencio. Jeremías se arrodilló a su lado, pasando los dedos por la tierra muerta. Los hombros del anciano temblaron, no de rabia, sino de algo más lento, más profundo. Roslin lo ayudó a entrar, pero sus pasos vacilaron. Minutos después, se desplomó junto a la chimenea. Sus labios estaban pálidos. Su respiración se volvió superficial. Roslin gritó. El médico vino de la ciudad sin aliento. «Un infarto leve», murmuró. «Necesita descanso, menos preocupaciones, caldo caliente y paz. Paz en una tierra despojada». Esa noche, Roslin se echó un chal sobre los hombros y salió de la cabaña sin decir palabra. La luna estaba baja y su luz fría proyectaba sombras a través de los pinos. Sus manos temblaban con cada golpe contra el poste de la tienda de Caleb. Abrió la solapa, con los ojos alerta, la camisa suelta sobre los hombros y las botas medio atadas. Ella permaneció allí, con el cabello suelto y su aliento visible. «Se está muriendo», susurró. «No sobrevivirá otra semana así». Caleb se hizo a un lado. «Déjala entrar». No se sentó. Se quedó de pie junto a la linterna, con las manos apretadas. «Sé quién lo hace, Morgan. Nadie más se molestaría en salar la tierra a medianoche». No dijo nada, pero apretó la mandíbula. La voz de Roslin se quebró. «Tú lo trajiste». Caleb miró hacia abajo. «Hice». Sus siguientes palabras fueron entrecortadas. «Y ahora nos está matando». Él la miró. «Ya no». Al día siguiente, Morgan se pavoneaba por la ciudad, riendo con 2 peones del rancho y haciendo girar una moneda sobre sus nudillos. Su sombrero estaba demasiado inclinado hacia atrás y se apoyó demasiado en la palabra mía. Caleb esperaba en el porche de la tienda de suministros. Cuando Morgan falleció, Caleb no habló. Él se balanceó. El puñetazo aterrizó de lleno en la mejilla de Morgan, arrancándole el sombrero de la cabeza. Morgan se recuperó rápidamente. Exboxeador, manos rápidas, pero Caleb peleó como un hombre sin nada que demostrar y con todo que proteger. Intercambiaron golpes en el suelo, puños impactando costillas, mandíbulas, rodillas dobladas y espaldas arqueadas. El polvo se levantó como una señal de fuego. Una multitud se reunió. Nadie intervino. Morgan agarró la camisa de Caleb, gruñendo. «Ella no vale esto». Caleb golpeó su frente contra la de Morgan. «Sangre, un diente en la tierra. Ella vale más de lo que tú jamás vales», gruñó. Rodaron hasta el abrevadero, rompiendo el borde y empapándose ambos.
Morgan sacó un cuchillo. Caleb agarró su muñeca y la retorció con fuerza. La hoja cayó al suelo con estrépito. Morgan se abalanzó de nuevo solo para encontrar un cañón de escopeta entre sus ojos. El sheriff dijo una palabra. Basta. Morgan fue arrestado ese día, oficialmente por alterar el orden público, extraoficialmente por ser un bastardo arrogante. La ciudad estaba harta. De sus sobornos, de sus amenazas, de su tierra arrasada. Al anochecer sonó el silbato del tren. Morgan fue escoltado fuera con el labio partido y las costillas magulladas. Caleb estaba parado en medio de Main Street, con la camisa rota, sangre en su sien y el ojo derecho hinchado y cerrado. Él no se tambaleó. Roslyn lo encontró allí. Ella no dijo nada. Él no necesitaba que ella lo hiciera. La miró como si cada golpe que lanzaba fuera una letra en una frase que nunca podría decir en voz alta, pero ella la escuchó de todos modos. En la esquina de la plaza, Jeremías estaba sentado en un banco envuelto en una manta de lana. Su rostro estaba pálido, pero estaba vivo. Caleb lo ayudó a llegar a casa esa noche, paso a paso lento. Ninguna tierra cambió de manos, pero algo más sí, y era más permanente que el papel. La línea de ceniza del incendio todavía marcaba el borde del campo. Postes ennegrecidos sobresalían como dientes rotos de la tierra. Caleb se levantó temprano antes del amanecer y comenzó a trabajar. Llevaba vigas de repuesto sobre su hombro. Cavó nuevos agujeros para los postes. Apisonó la tierra con su bota, con la espalda recta y sin decir palabra. Desde su ventana, Rosín observaba. Nadie le había preguntado. Reparó toda la cerca al mediodía, con el sudor empapado en su cuello. Luego fue a buscar su propia semilla y paseó el rosal junto al pórtico de Jeremías, inclinándose lentamente y colocando frijol por frijol en la tierra. No habló con Roslyn cuando ella trajo agua. Él solo asintió una vez y luego siguió cosiendo. Aquella tarde, Jeremías pidió su abrigo. Era la primera vez en semanas que se ponía de pie sin ayuda. Su voz era más firme, aunque todavía delgada. Dile que quiero verlo, dijo. Caleb llegó limpiándose el polvo de las mangas. Se quedó de pie junto a la silla del anciano, sin saber qué esperar. Jeremías no se levantó. Miró a Caleb directamente a los ojos. Si viniste aquí a tomar algo, dijo, entonces creo que lo tienes. Caleb se puso rígido. Jeremías continuó. Ni la tierra, ni mi hija, ni siquiera mi paz. Señaló la rosa de frijol con mano temblorosa. Tomaste algo más difícil de ganar. Caleb frunció el ceño. ¿Qué es eso? Mi confianza. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, frágiles como azúcar hilado. Y yo no soy un hombre que da eso gratuitamente, añadió Jeremías. La garganta de Caleb trabajó. No estaba intentándolo. Lo sé. Jeremías lo interrumpió. Por eso es importante. Más tarde esa semana, Caleb recorrió la cresta norte con sus papeles. Tomó medidas, estudió la pendiente y trajo piedras para marcar los límites. Llamó a Roslyn y señaló la cresta. Esta mitad, dijo, la guardaré para sembrar, para vivir. Él se volvió hacia ella. La otra mitad será tuya para tu padre para siempre. Roslyn lo miró fijamente. Lo estás devolviendo. Reclamo solo lo que necesito, dijo Caleb. No lo que puedo. Ella no respondió, no con palabras. Pero al día siguiente, justo antes del anochecer, llegó a su cabaña. Ella no estaba llorando. Ella no lo dudó. En sus manos sostenía un cuadrado de tela verde pálido desgastado en las esquinas, bordado con un hilo irregular en forma de bucle. Ella lo colocó sobre la mesa frente a él. Mi madre lo cosió, dijo. Antes de morir, me dijo una vez que si alguna vez encontraba a un hombre que conservara su dignidad cuando nadie lo culpara por perderla, le daría esto. Caleb no lo tocó. Ella lo miró y su voz se suavizó. Te lo estoy dando. Extendió la mano y las yemas de los dedos rozaron el borde. La tela era suave, vieja y real.
Así que si tomé algo después de todo, dijo en voz baja. Roslin dio una pequeña sonrisa cansada. Solo lo que ganaste. Afuera el viento empezó a soplar con más fuerza. Llevaba el olor de la tierra cultivada y de la lluvia inminente. Por primera vez desde que llegó, Caleb Van no se sintió un intruso. Ni en el campo, ni en la cabaña, ni en sus ojos, solo un hombre que había llegado sin nada y había encontrado algo por lo que valía la pena quedarse. La primavera llegó lentamente al valle, trayendo brotes verdes a lo largo de los surcos y calor que ablandó el suelo helado. Caleb y Rosalind trabajaron la tierra como si siempre lo hubieran hecho, hombro con hombro, pero sin cruzar jamás una línea tácita. No compartían techo, pero compartían el amanecer. Cada mañana, Rosín dejaba una taza de café en la puerta de la cabaña de Caleb. A veces humeaba, a veces se enfriaba antes de que pudiera alcanzarlo, pero bebía cada gota, siempre. A cambio, talló una delgada tabla de pino. En él, con trazos cuidadosos, grabó su nombre, Roslin. Lo clavó en el borde de la valla que delimita el límite, frente a las casas de ambos. No decía nada de propiedad, solo presencia. Sembraron semillas en silencio y armonía. Caleb llevaba sacos de cebada sobre su espalda. Roslin dibujó líneas en el suelo con mano firme. Cuando Jeremías pudo caminar de nuevo, se turnaban para ayudarlo a subir al carro cada domingo y viajaban con él hasta el pueblo, mientras la campana de la iglesia resonaba como un latido en todo el valle. En la tienda general, los susurros lo siguieron. No cosas escandalosas, sino curiosas, murmurantes. No están casados. Ningún anillo, ninguna noticia en el periódico, pero él le trae azúcar todos los viernes y ella le remienda el abrigo. Ante quienes preguntaron, Roslin dijo poco, sonrió, inclinó la cabeza y siguió con sus asuntos. Una tarde, mientras Caleb cargaba una caja de semillas en un carro prestado, un anciano con un sombrero polvoriento se apoyaba en la barandilla del enganche y lo observaba atentamente. El hombre entrecerró los ojos. «Eres el del este, el chico vanidoso». «Así es», respondió Caleb, sacudiéndose las mangas. El hombre señaló con el pulgar hacia la colina. «Esa tierra en la que estás, ¿es tuya?» Caleb hizo una pausa. Una brisa le levantó el cuello. Miró la ladera, los surcos que corrían en hileras ordenadas, la cerca reconstruida, la pequeña bandera de tela que Roslin había atado a la puerta donde a veces se posaban los pájaros. Sonrió. «Solo un poco. No es mía». El hombre parpadeó. «Tú la pagaste». «¿No? Yo sí». «Entonces, ¿de quién es?» Caleb subió la caja a la carreta y se giró, apoyándose en la barandilla lateral. «Pertenece a quienes la plantan», dijo. «Quienes la riegan, quienes se despiertan antes del amanecer y vuelven a casa después del anochecer. Esa tierra responde a sus manos, no a una escritura». El anciano se frotó la barba y asintió lentamente. «No muchos dicen eso». Caleb se encogió de hombros. «No muchos entienden». Inclinó la cabeza. Sombrero y se marchó. Esa noche, Roslin trajo pan fresco. Lo dejó envuelto en una toalla limpia junto a su puerta. A cambio, encontró un pequeño bulto envuelto en hule en la entrada de su casa a la mañana siguiente. Dentro, un cuchillo con sus iniciales grabadas en el mango, perfectamente equilibrado para su agarre. Sin palabras, sin notas, pero todo se entendía. Sus vidas transcurrían paralelas, unidas por el trabajo y la tierra, no atadas por papeles ni votos, sino por elección, renovadas cada mañana. En el pozo, los niños los llamaban señor Caleb y señorita Roslan. En la iglesia, se sentaban cerca, pero no demasiado cerca. Cuando Roslan cantaba, Caleb a veces cerraba los ojos. Y cuando la primavera estalló en plena floración con la cebada brotando y las primeras habas rizándose de la tierra, la gente del pueblo dejó de hacer preguntas. Simplemente empezaron a llamar a ese tramo de cresta la línea de Beta Parda, no por la propiedad, sino por lo que había crecido allí y lo que seguía creciendo. Había pasado un año.
El sol de julio doraba el valle con una luz dorada. Campos antaño secos e inciertos ahora brillaban con cultivos en flor. Trigo, el maíz y los frijoles se mecían al ritmo del viento. En el límite del terreno, cerca del polvoriento sendero que atravesaba las montañas, se alzaba una modesta parada junto al camino. Rosín la había construido ella misma. Los viajeros se detenían allí ahora, para disfrutar del pan de maíz, caliente, hojaldrado, con un toque de miel, para las clases de lectura que daba a los niños del lugar bajo la sombra del toldo de lona, para las historias compartidas con café negro servido por una mujer de manos curtidas y mirada firme que sonreía no por costumbre, sino por paz. Caleb estaba sentado en los escalones de la entrada de la cabaña, tallando un poste de pino para la cerca. Su camisa estaba descolorida por los meses bajo el sol, con las mangas arremangadas. Su cabello, ahora más largo, le rozaba la nuca. Su mirada, antes dura y feroz, se había suavizado hasta convertirse en algo más profundo, como la quietud en el fondo de un pozo. Esa tarde, mientras las cigarras zumbaban en los árboles, Roslyn se acercó a él. Observó cómo la cerca se extendía hacia las colinas donde las flores silvestres ahora crecían indómitas. Entonces dijo en voz baja: «Viniste aquí a tomar. ¿Qué opinas de todo esto ahora?» Caleb hizo una pausa en su tallado. Miró hacia la vieja casa de los Dunn, donde Jeremiah ahora estaba sentado en una mecedora hecha a mano en el porche, observando a un par de nietos risueños que habían venido con sus padres del pueblo. Caleb se limpió las virutas de las manos y respondió: «Creo que algunas cosas no se deben tomar. Algunas cosas están destinadas a conservarse». La boda transcurrió en silencio. Sin campanas de iglesia, sin velo de encaje, sin anillos de plata, solo dos personas de pie, descalzas, en el campo que habían salvado, de la mano unida bajo el inmenso cielo de Wyoming. El predicador del pueblo rió entre dientes al abrir su libro, señalando con la cabeza a la multitud de rostros familiares. Rancheros, maestros de escuela, herreros y mozos de cuadra. Nunca había visto a una pareja firmar un matrimonio con tantas sonrisas, dijo, y eso era suficiente. Más tarde esa semana, en la oficina del secretario del condado, Caleb entregó la escritura de propiedad y firmó una nueva. La mitad ahora llevaba el nombre de Rosland Dunban. No por obligación, ni por deuda, sino por respeto. «Te ganaste cada centímetro de este lugar mucho antes de que yo llegara», dijo Caleb, observándola firmar con dedos firmes. Ella no dijo nada, solo asintió y luego deslizó su mano en la de él. Llegó nuevamente la temporada de cosecha. Juntos se esparcieron nuevas semillas. Esta vez no solo por la comida sino por el futuro. Trabajaron codo con codo bajo el fresco cielo otoñal, plantando con manos que conocieron tanto la adversidad como la curación. La risa de Rosín se elevaba a menudo, aguda y clara como campanas. Caleb respondió con una mirada tranquila, un pulgar rozando su mejilla y el suave golpeteo de su sombrero contra su frente. Cuando un visitante que pasaba por el pueblo le preguntó al viejo ranchero: «Entonces, ¿quién es dueño de esa tierra ahora?», el hombre simplemente señaló la colina donde dos siluetas se inclinaban sobre la tierra. Una cesta de semillas entre ellos. Rosín miró hacia arriba, sonrió y se apoyó en el hombro de Caleb. Ella respondió sin dudarlo: «Pertenece a quienes se eligieron, no por la tierra, sino por amor». Y el viento llevó sus palabras a través del campo donde ningún título podía alcanzarlas y ninguna ley podía atar. Solo corazón, tierra y dos personas que finalmente sabían lo que significaba quedarse. Y así, sobre una extensión de tierra ningún título podía vincularla y ninguna ley podía establecer una verdadera propiedad. Dos corazones construyeron algo no con ladrillos, sino con gracia, tácita, inquebrantable y profundamente ganada. Caleb vino a reclamar lo que creía que era suyo. Pero lo que encontró valió mucho más. Una vida que no esperaba. Un amor que no exigía y una mujer que se entregaba libremente solo cuando ella lo decidía. Si esta historia despertó algo en ti, si te recordó que el amor no siempre es ruidoso,
pero siempre deja raíces, entonces sigue adelante y presiona el botón de publicidad. Suscríbete a Wild West Love Stories y toca esa campana para no perderte nunca más un cuento de los caminos polvorientos y los milagros silenciosos de la frontera estadounidense. Hasta la próxima, conduce con firmeza y ama con más valentía.